Hola y bienvenidos a nuestro podcast. En este podcast vamos a hablar sobre un tema que es muy complejo, ya que es algo que mucha gente no se siente tan cómoda del hablar, ya que puede alterar a cierto tipo de comunidades, ¿no? Y pues obviamente este tema que vamos a hablar es muy relevante en nuestra historia desde hace muchísimos años, desde casi que antes de Cristo ya se veían mucho estos temas, pero específicamente vamos a hablar sobre la violencia cultural y el cual este es un concepto que se puede definir como un conjunto de creencias, valores, normas, símbolos y narrativas que justifiquen y legitimen la violencia estructural y directa en una sociedad. Esto quiere decir que vamos a hablar sobre una violencia, un tipo de violencia que no solo afecta a un tipo de persona, sino que afecta a una comunidad entera, lo cual es algo muy grave y que lamentablemente tenemos muy presentes en toda nuestra historia de la humanidad y sobre todo en la actualidad, aunque a día de hoy la gente haya sido más progresista, cambien sus ideales, se sigue viendo mucho este reprimimiento hacia cierto tipo de culturas que pueden llamarse o catalogarse como racismo. Para esto, vamos a analizar la película Django sin cadenas del director Quentin Tarantino, explorando cómo se representaba la violencia cultural, el racismo y la normalización de la deshumanización en esta película, la cual data de la época en la cual Estados Unidos sufría por un racismo exorbitante hacia la raza afrodescendiente, hacia la raza afroamericana, que en ese entonces eran vistas de una manera muy mala, muy fea, eran tratados como bestias, que de hecho es lo que vamos a estar viendo en este análisis que le haremos a la película de Django sin cadenas. A continuación, pues les voy a dar un breve sinopsis de esta película, ¿no? De este filme. Eh, Django sin cadenas es una película lanzada en el 2012 dirigida, como ya lo comenté, por Quentin Tarantino. Esta historia sigue a Django, el cual es un esclavo que es liberado ya que un cazarrecompensas que se presenta como un dentista llamado Dr. King Schultz lo busca para ser su aliado, encontrando a unas personas las cuales habían sido los dueños, ya que en esa época los negros eran tratados como mercancía, para que los ayude a matar, porque como les comento, este doctor es un cazarrecompensas, y así se ganaba su vida. Pero al enterarse de que Django tiene una esposa, la buscan rescatar de las garras del brutal terrateniente Calvin Candy, que es dueño de una de las mayores empresas de algodones en Estados Unidos. Eh, Estas películas están ambientadas en el sur de Estados Unidos antes de la guerra civil. Esto quiere decir que era cuando aún los afroamericanos no tenían voz, voto ni derecho para llamarse a sí mismos como una persona. Y es algo muy deshumanizante todo este tema que se vive en esta película, ya que, siendo sinceros, es un tema un poco fantasioso, pero no se quita la posibilidad de que en esas épocas alguna persona, algún cazarrecompensas comprara a un negro para tenerlo como su ayudante. Pero como este doctor era un doctor que tenía mucha empatía con esta raza, les ayudaba mucho y justamente ayudó a Django a rescatar a su esposa Brumilda. Esta película combina elementos del spaghetti western con una narrativa que confronta directamente la brutalidad de la esclavitud, como lo veremos a continuación en los siguientes temas y en el siguiente análisis completo de esta película. El primer tema que vamos a tocar es el racismo. El racismo, bueno, en la película Django sin cadenas. Este es esencial en la película, es clave, bueno, no es, es clave porque pues es lo que va más o menos la película, si no la han visto,
recomendada al 100%. ¿Qué es el racismo? El racismo más que nada es la ideología que establece pues la superioridad de una raza sobre otra. No hay más. En Django sin cadenas vemos cómo el racismo establece, pues es como la base de la sociedad esclavista, porque los afroamericanos eran tratados como propiedad, algo, no eran un alguien, eran un algo. Y pues eran tratados como propiedad y pues más que nada despojados de su humanidad. Pero pues allá de la ficción, esta historia pues sí refleja hechos reales, porque pues Estados Unidos vivió siglos de esclavitud. Creo que oficialmente esta terminó como en el 1860, 70, por ahí. Tengo el dato aquí. Terminó en 1865 el racismo en Estados Unidos. Wow, hace un poquito más de 200 años. Wow. Ni tanto, ¿no? Bueno, la discriminación racial es nuestro primer subtema. ¿Cómo afecta esta en la película? La discriminación racial ocurre cuando se trata, pues, de manera desigual a una persona, ya sea por su raza o etnia. En Django sin cadenas, obviamente, lo vemos de forma extrema, ya que pues los esclavos son tratados pues por tortura, son vendidos, son despojados de su dignidad, e incluso en aquellos tiempos pues, con un esclavo pues como era propiedad tuya, pues tú podías hacer lo que tú quisieras con ellos. Incluso algunos pues les quitaron la vida, ya sea por placer o por simples caprichos. Había gente que, bueno, hay muchos relatos de gente que compraba esclavos y podía pues violarlos y asesinarlos a placer, porque pues eran de ellos. Son tus esclavos, tú sabes qué hacer con ellos, ¿no? Un personaje que es clave en la película es Calvin Candy. Calvin Candy está interpretado por Leonardo DiCaprio, un famoso actor. Pues más que nada, bueno, este personaje representa pues la supremacía blanca, ¿no? Es justo o sea, casi eso. ¿Por qué? Porque es la justificación de la esclavitud. La plantación de Candyland, que es, pues en la película es Candyland, es como su rancho, su hacienda, pues es un símbolo del racismo brutal, ¿no? De la época. Otro ejemplo de Django, es que, de la discriminación racial en Django sin cadenas, es que al ser un hombre negro libre, porque pues era libre, al ser un hombre negro libre, los demás blancos notaban que pues no hacía lo mismo que ellos siendo negro, y obviamente pues no lo aceptaban, lo miraban con desprecio, trataban incluso de humillarlo y ¿cómo se llama? Cuestionaban cualquier acción que él hiciera, porque pues no era normal ver a un negro libre en aquella época. Obviamente no podemos olvidar a Stephen. Stephen también es un personaje muy clave. Stephen es el esclavo, el jefe de los esclavos de Calvin Candy. Stephen es, ¿cómo se llama? Es interpretado por Samuel L. Jackson. Pues es que aunque sea negro, adopta la mentalidad de sus opresores y pues refuerza la discriminación contra los suyos, porque pues trataba bien mal a los esclavos que estaban a su mando. Lamentablemente, el segundo subtema del que vamos a hablar es el racismo cultural. El racismo cultural ocurre cuando una sociedad perpetúa estereotipos y narrativas que refuerzan la inferioridad de ciertos grupos. En la película, el racismo cultural se muestra de forma en que los esclavistas ven a los afroamericanos, pues simplemente por naturaleza los consideran inferiores. Este pensamiento estaba tan arraigado en aquella época, que incluso trataron con ciencia, con tecnología, intentaban justificar la esclavitud. También se ve en la forma en la que la violencia de los esclavos es vista como algo normal. Hay una escena en la que llegan al rancho, no recuerdo, es a la primera escena en la que llegan, van a matar a tres hermanos hermanos blancos que Django tenía historia con ellos. No les quiero spoilear mucho. Sin embargo, más que la escena es una esclava está amarrada de manos a dos árboles, abierta de manos tanto como de piernas, sin ropa, y los torturadores, en este caso son tres blancos que son hermanos, y ellos la latillaban a placer y con la fuerza que quisieran, hasta cansarse.
porque era el castigo, porque ella incumplió las normas. Los demás esclavos y las demás personas que estaban en la hacienda no podían ni decir nada ni hacer nada. ¿Por qué? Porque pues era algo normal en aquella época. Personajes como Calvin Candy creen que los afroamericanos deben ser dominados porque así ha sido siempre. Esa era su justificación. Hoy en día, el racismo cultural pues sí sigue. Sí sigue en forma muy leve, obviamente. O sea, a comparación de aquellos años, muy leve. Sin embargo, pues estereotipos en los medios, pues desigualdad en oportunidades, incluso, pues hay casos en los que hay personas tan aferradas al racismo que se niegan a reconocer la historia de los esclavistas y sus consecuencias, ¿no? Django sin cadena no es una película de acción o venganza, sino es una crítica al racismo y sus manifestaciones. Pues bueno, hablando de este tema, ¿no? La normalización de la deshumanización. Este tema que se relaciona con la película que elegimos, la película Django, en la cual básicamente abunda esa información en esa película. O sea, es inmenso la cantidad de información que puedes sacar sobre ese tema, básicamente. Y pues nada, o sea, la deshumanización, o bueno, la normalización de la deshumanización, pues básicamente implica cómo a los esclavos y a las personas negras eran tratadas como tal, como esclavos. O sea, básicamente los trataban como si fueran menos. Los eran tratados con actos de crueldad y explotación, básicamente. O sea, eran nada para los amos en ese tiempo. Y así justificaban, ¿verdad? Así lo justificaban con esos actos de crueldad y la explotación que se les sometía a los esclavos. Y pues en esta película, pues la deshumanización abunda de muchas maneras, o sea, demasiadas maneras. Pero pues vamos a hablar solamente de dos, de lo que es el trato como animalidad y la explotación sexual. Y pues hablando de este primer subtema, de este trato como animalidad, básicamente era que los esclavos eran comparados con animales, o sea, los trataban igual que un animal, tenían los mismos derechos que un animal, o sea, no tenían voz, no tenían voto, no podían dirigirse a nadie, no le podían hablar a nadie, absolutamente a nadie. Eran tachados de ignorantes solamente porque los esclavos eran negros en esa película, claro. Y eran encadenados, eran marcados, eran vendidos como mercancía. De hecho, en la película eso era, tú tenías un mercado de esclavos y bueno, eso creo, ¿verdad? No he visto la película, pero supongo que en la película así hacían dinero, era el mejor mercado. Y, y pues eso, o sea, básicamente los amos justificaban su crueldad viéndolos como animales o como no humanos, porque de esa manera los veían, de esa manera obtenían todo lo que querían. Y pues eso, como no los veían como humanos, los veían como propiedades. O sea, eso es algo que me vuela la cabeza. ¿Cómo puedes pensar que una persona es una propiedad? No tiene sentido. Y pues eso, o sea, eran simple mercancía con la que se beneficiaban y aumentaban sus riquezas. O sea, básicamente eso era de lo que trataba el trato como animalidad en la película de Django. Y hablando pues de esto, de lo que es la explotación sexual, el otro subtema, pues las mujeres esclavas eran un objeto sexual, o sea, era un objeto de abuso sexual básicamente. Y eso era por parte de sus amos, o sea, básicamente esta persona que aparece en la película llamada Bombhilda, que al parecer era la esposa de Django, es un claro ejemplo de esto. O sea,
es un claro ejemplo de esto, de lo que es la explotación sexual. O sea, ella fue separada de su esposo y fue sometida a los caprichos de esta persona, de Calvin Candy, en esta explotación sexual que fue recibida por ella. Básicamente, la percepción de la mujer negra, o sea, se reforzó. O sea, básicamente las mujeres negras eran como objetos sexuales y las despojaban de su dignidad y autonomía. O sea, básicamente las mujeres en ese tiempo no tenían honor, no tenían esa seguridad de sí mismas, de que ya siendo adultas ya sabían lo que les iba a deparar, de que las iban a usar solo para eso. No era un parecido al trato como animalidad, ¿verdad? Pero pues bueno, de eso es del tema que yo voy a hablar. Como mencionamos anteriormente, nos dimos cuenta de que esta película cumple con algunos conceptos que vimos en clase. Ahora les compartiré unos conceptos donde se hagan referencia a estos. En violencia directa, está presente en el 80% de la película, tomando relevancia desde que inicia hasta que termina, siendo mayormente en contra de la raza negra, aunque vemos muchas escenas donde es descargada hacia las personas blancas o incluso animales. Violencia estructural. Este tipo de violencia está presente en toda la película, siendo el sistema de esclavitud, el cual es precisamente el tema de enfoque de esta película, la esclavitud, el cual permite el comercio de las personas de raza afroamericana. El sexismo. Este tipo como tal no es visto en la película, aunque sí se hace mención en varias ocasiones. Una de las escenas un- no, Una de las escenas finales podemos apreciar este tipo de sexismo al enviar a Brumilda a la habitación del doctor Scuff. Sexismo. Este caso se refleja no, sexismo de tipo normativa. Este caso se refleja como en el anterior concepto, ya que Brum- Brumilda es tratada como una propiedad sexual por parte del conde, el cual, además de mantenerla en su mansión como una esclava doméstica, dando a entender que en ciertas escenas que no solo son de sirvienta, sino que también es una complaciente sexual. Bueno, para finalizar este podcast, vimos o conocimos que la violencia cultural es un mecanismo muy poderoso, el cual justifica principalmente la desigualdad en una sociedad al normalizar la discriminación a través de discursos, tradiciones y representaciones culturales que solo buscan beneficio hacia un grupo de individuos en específico. La película de Django sin cadenas no solo es una película de acción, sino también es una crítica mordaz a la historia de racismo y deshumanización que vivió Estados Unidos, demostrando que también la violencia directa, demostrando diferentes tipos de violencia, como la violencia directa, donde Tarantino no rehuye mostrar la brutalidad física de la esclavitud, sino desde latigazos hasta peleas mortales entre esclavos forzados por los dueños. La segunda es la violencia estructural, donde retrata la esclavitud como una forma de violencia sistemática. Esto donde las instituciones y las estructuras sociales legitiman la explotación y la deshumanización de las personas esclavizadas. Y por último, la violencia cultural, donde hay discursos de deshumanización a las personas negras, presentándolas como inferiores o como propiedad. Esto utiliza la violencia como herramienta
O sea, la película utiliza la violencia como una herramienta narrativa para denunciar las múltiples formas en que se manifiesta la opresión. No solo denuncia estas formas de violencia, sino que también muestra la resistencia y la lucha por la libertad a través de su narrativa y personajes. Tarantino nos confronta con las atrocidades de la esclavitud y nos invita a reflexionar cómo estas prácticas han dejado cicatrices profundas en la sociedad contemporánea. La película sirve como un recordatorio para la importancia de reconocer y desafiar las estructuras de opresión, sobre la consecuencia de estas violencias y recordándonos que la lucha por la justicia y la igualdad requiere desmantelar no solo la violencia visible, sino también sus raíces más profundas. Esto sería todo. Gracias por acompañarnos en este análisis, en este podcast, y los invitamos a reflexionar sobre estos temas que vienen siendo la violencia estructural, directa, esos temas, lo que lleva la violencia, y a continuar la conversación en sus comunidades, con los compañeros, con todos.